Ok, pues vamos a iniciar entonces. Ya veo que ya están entrando casi todos. Y de todas maneras, como saben, esta sesión se queda siempre grabada. Bueno, pues vamos a iniciar. Nada más voy a estar checando, por favor, que nuestros compañeros de las diferentes capacitadoras ya estén por aquí. Buenas tardes. Veo por aquí que ya están nuestros compañeros de Chiapas. Veo también a nuestros compañeros de Veracruz. Y les veo por aquí compañeros de Tlaxcala también. Muchísimas gracias por estar aquí. Y compañeros de Mérida. Es un gusto saber que están con nosotros y que vamos a poder estar pues en conjunto viendo todos estos temas. Como saben, la plática de hoy es una plática introductoria y gratuita precisamente para que puedan tener una idea de muchos puntos que son relevantes de conocer. El día de hoy le puse a este tema sociedades especiales. Y cuando hablamos de sociedades especiales, prácticamente estamos hablando de las sociedades que no ocupamos a veces por desconocimiento y a veces por falta de pues tiempo de conocerlas. Y la idea precisamente es que logremos que esto se solucione y que ocupemos las grandes ventajas que cada una de este tipo de sociedades tiene. Así es que vamos a estar haciendo el análisis de las mismas. Por favor, les solicito que a través de sus diferentes medios de contacto, hay algunos que están directamente en Zoom, otros que están por ahí en GoToWebinar con nosotros, algunos más que están en otros tipos diferentes de plataformas, pues que precisamente hagan las preguntas a través de los medios de contacto que ustedes tienen. En el caso de los que están en Zoom, me pueden poner obviamente en el chat. Los que están en GoToWebinar lo pueden hacer a través de su panel de control en un área que dice preguntas. No pongan en el área que dice chat, porque en ese apartado yo no visualizo de inmediato sus comentarios y por lo tanto, pues desgraciadamente no les puedo ver la pregunta y no les puedo contestar. Así es que bueno, intentemos ir trabajando con esto cada uno de nosotros. Es un gusto ya estar con todos, ya me están reportando por aquí que ven bien, que están escuchando bien. Voy a hacer movimiento de las láminas también para que vean si efectivamente se puede pues estar haciendo el pase completo de los mismos y que sobre eso ustedes puedan pues en un momento dado ir siguiéndome en la plática. Creo que efectivamente ya me escuchan y ya pueden en un momento dado ir viendo cada una de las mismas. Muy bien, pues vamos a dar entonces inicio a nuestra plática para que podamos estar pues acorde con lo que está pues convenido. Para los que desgraciadamente ya no van a reingresar porque pues por estas fallas técnicas los descontrolé, yo les pido a sus capacitadoras encarecidamente que hagan llegar esta plática a todos a través precisamente de nuestro sistema de videoconferencias pregrabadas, que es también una de las formas con las cuales podemos estar tomando estas pláticas, pues obviamente cuando no tenemos tiempo de hacerlo en el momento o cuando alguna contingencia sucede. Siempre se quedan grabadas para ustedes y sobre todo todas las charlas gratuitas, pues las pueden consultar directamente en las plataformas correspondientes. Y en el caso de que ustedes tengan interés de ver algún otro de los cursos de épocas pasadas o bien de los que en un momento dado ya estamos programando a futuro, pues también los pueden contratar y verlos cuando quieran en repetición. Para ya no perder más tiempo, que yo les agradezco mucho su interés y su paciencia, bueno, antes que nada me presento, yo soy Lizeth Telles para servirles. Les estoy transmitiendo desde la en este momento lluviosa ciudad de Jalapa, Veracruz, que con todo y los caos que han sucedido en mi estado, creo que es de las que menos han tenido afectaciones, aunque sí ha habido. Espero que en las zonas que ustedes estén no estén corriendo pues esos malestares, esos riesgos y que sobre todo todos se encuentren bien de salud. La verdad es que cuídense mucho, la situación es delicada, pero sabemos que tenemos que salir adelante y no podemos escondernos simplemente, sino que así sea dentro de nuestra casita, tenemos que hacer las actividades que nos permitan estar pues lúcidos y acordes con todas nuestras expectativas.
Pues vamos a, como les decía, a ver una serie de puntos interesantes. Nuestro grupo de cursos en esta ocasión incluye sociedades que son bien útiles para cuando nosotros queremos hacer una verdadera planeación, como debe de ser, en base a disposiciones legales, en base, sobre todo, a las situaciones que nos permiten controlar nuestros resultados y que podemos hacer una reducción de costos, no nada más de impuestos, sino de costos en general. ¿Esto qué significa? Que podamos controlar en forma administrativa correcta nuestras empresas y el término de moda, hacer el compliance. ¿Eso qué significa? Ver en conjunto todas las obligaciones que tiene cada una de nuestras organizaciones. Pero también una de las situaciones relevantes es que observemos qué tipo de sociedad, qué tipo de contribuyente es el más conveniente para cada una de las actividades que nosotros pensamos hacer. No porque queramos quitarle un peso al fisco, eso no es el objetivo, sino básicamente para facilitarnos la vida y para garantizar que nuestra actividad sea provechosa, sea productiva y continúe. Muchas veces es triste aceptarlo, pero el error más grave, el que genera la mayor parte de los fracasos, es no tener una asesoría conveniente para decidir el tipo societario que requerimos. Ya por ahí en charlas anteriores hemos platicado de cuál es la mejor sociedad que podemos utilizar y llegamos a una conclusión que es muy cierta. No hay una sociedad perfecta, pero hay una serie de posibilidades que nos dan mayor flexibilidad, mayores ayudas en cada una de las opciones de actividad que nosotros queramos. Y tiene mucho que ver hasta con el carácter de las personas. Pero desde luego que cada una de las leyes que tenemos en nuestro país, como Código Civil, Código de Comercio, Ley de Sociedades Mercantiles y muchísimas otras más que tenemos, pues resulta que a final de cuentas están hechas para cuidarnos, para protegernos. Y cada una de ellas tiene ventajas bien interesantes para cada uno de los grupos de personas en las cuales estamos, pues nosotros involucrados. A final de cuentas, es muy importante que eso lo vayamos conociendo, lo vayamos sabiendo y podamos en su momento, pues ir haciendo pues uso de la mejor sociedad para cada momento que nosotros tengamos. En este grupo de cursos, nosotros vamos a hablar de cooperativas. ¿Qué creen? Las cooperativas no nada más son por el área rural, no son exclusivamente para el sector agropecuario. Esa es una idea que pues es equivocada. Tenemos, claro, cooperativas de producción y cooperativas de servicios, pero la producción no forzosamente tiene que ser una producción de bienes físicos. En muchos casos también es una producción de servicios. Y hay una cantidad de ayudas interesantísimas en este grupo. Tenemos unas sociedades que mucha gente no conoce, que son las sociedades de solidaridad social, que también tienen interesantes ayudas para las personas que lo conforman. En el ámbito de la construcción, tan complicado que en muchas ocasiones es, y sobre todo ahorita con la subcontratación y todas estas situaciones que se están generando, pues tenemos también ciertos respiros que el propio giro nos puede dar, pero hay decretos y hay facilidades que si las conocemos, seguramente nos van a hacer la vida más simple. Por eso incluimos en estas sociedades especiales las desarrolladoras inmobiliarias. Yo sé que muchas veces queremos hacer varias actividades y eso es completamente válido. Solamente tenemos que saber cómo se tiene que hacer cada una de ellas. No forzosamente todo se tiene que poner en la misma canasta, porque hay un dicho popular que dice que obviamente si todo lo ponemos en la misma canasta, pues corremos más riesgos. Lo mismito pasa con el hecho de tener una sociedad única, que no critico que sea malo, solo digo que hay posibilidades que pueden ser mejores. Tenemos también dentro de nuestras pláticas sociedades integradoras que tienen beneficios todavía muy interesantes. Y incluí una sociedad que en diversos cursos me han estado pidiendo que analicemos su tratamiento,
lo que son las SAPIs o Sociedad Anónimas Promotoras de Inversión, que también tienen puntos interesantes, sobre todo cuando hablamos de movimientos de mayor cuantía. Y no podía dejar de incluir las hermosas sociedades y asociaciones civiles. Y perdón que diga hermosas, la verdad es que tienen la gran ayuda de ser flexibles y poder ser adaptables a nuestras necesidades. Y pueden hacer prácticamente lo que nosotros deseemos. Cuidado, yo siempre en los cursos que platico con ustedes les digo, tengan su mente abierta, porque mucho de lo que escuchamos, mucho de lo que en el ámbito empresarial, en el ámbito de contadores y abogados tenemos, no es completamente cierto. La verdad es que en muchas ocasiones nosotros mismos nos limitamos y decimos, es que no se puede, es que no es posible. Es más, hasta decimos, es que a Hacienda no le gusta, es que el Seguro Social dice que está prohibido. Señores, nos regimos por leyes. Y si las leyes nos dan una prohibición, es correcto, no lo debemos hacer. O tendremos consecuencias de, pues al cometer las infracciones, tener sanciones. Pero la ley, contrario a lo que pensamos, se hizo para ayudarnos. Y la ley no nos prohíbe muchísimas cosas que en nuestra mente creemos que son incorrectas. Así es que abramos más la mente y cuando hablemos de sociedades y asociaciones civiles, vamos a ver que son una figura bellísima, muy adaptable a todos y sobre todo compañera de nuestras actividades mercantiles. Y dentro de esas sociedades y asociaciones civiles podemos tener una serie de situaciones interesantes cuando hablamos de donatarias autorizadas. Figura que sí, sé que está muy cuidada, sin embargo, tiene interesantísimas oportunidades. Para cualquier giro de actividad, perdón, de verdad, para cualquier giro de actividad. Sé que aquí estamos muchos contadores, muchos abogados y que también están empresarios. Un grupo de empresas no debe dejar de tener su donataria autorizada. Así es que es muy interesante ver también ese tema. Y en todos los momentos de la vida, pues hay puntos en los que estamos iniciando un camino. Puntos en los cuales, por ser jóvenes, estamos apenas incursionando en los negocios o estamos apenas haciendo empresas porque tal vez trabajamos con persona física, tal vez no tenemos con quién asociarnos o no queremos con quién asociarnos y entonces tenemos una figura que es muy buena, que es la sociedad de acciones simplificadas o lo que le hemos llamado normalmente sociedad unipersonal, que desde luego que también es una forma interesante de diversificar actividades, de cuidar patrimonio y hasta de ahorrar impuestos. Así es que no lo olvidemos, va a ser parte también fundamental de nuestra plática en estos cursos de sociedades especiales. Y vamos a hablar de las sociedades laborales que muchas veces las ignoramos. Lo que son sociedades agropecuarias y sociedades laborales, microindustrias, luego ni las conocemos más que de nombre si acaso, porque son un grupo de sociedades que creemos que no son para nosotros. Y eso no es cierto. Muchas veces son bien interesantes. Y no son las únicas. Yo podría haber incluido muchas más dentro de estas charlas. Sin embargo, pues siempre habrá tiempo para todo. El día de hoy quiero darles la pequeña introducción que puede ser determinante para que ustedes puedan ampliar sus conocimientos, tener nuevas oportunidades de trabajo al ofrecer alternativas viables, económicas y sobre todo muy útiles a los contribuyentes. Y si somos empresarios, pues no nos cerremos en que solamente una sociedad anónima o solamente una sociedad de responsabilidad limitada son las alternativas convenientes. Claro que es cierto, hay sociedades mercantiles muy interesantes que están precisamente regidas en la Ley de Sociedades Mercantiles y en el Código de Comercio. Sin embargo, no son las únicas que podemos utilizar. En México hay muchas leyes y hay muchas sociedades que tienen particularidades interesantes, algunas riesgosas, otras que si nosotros las sabemos editar bien, es decir, constituir bien con unos buenos estatutos, nos van a dar protección y nos van a dar frutos interesantes a bajas tasas o a ninguna tasa de impuestos.
Dentro de todas estas sociedades, el punto básico es saberlas constituir. Elegir un buen nombre, tratar de tener un dominio, que ahora está de moda, me diría alguno de los compañeros que andan por aquí, que definitivamente las redes sociales son así como que parte ya indispensable en todas nuestras actividades, pues también cuando constituyamos una sociedad, esas redes sociales tienen que tomarse con los nombres correctos que tenemos de nuestras sociedades para, además de protegernos, pues lograr como que una proyección o un aspecto mercadotécnico más impactante y sobre todo que nos dé la tranquilidad de que de pronto no va a salir un rival por ahí que quiera aprovecharse de nuestro trabajo y explotarlo en alguna otra área. Así es que tendremos que cuidar eso. Muchas de ellas se pueden hacer a través de corredor público, otras a través únicamente de notarios, como es el caso de las sociedades y asociaciones civiles. Pero muchas no necesitan siquiera que acudamos con un notario. Hay autoridades que están creadas ex profeso, como la Secretaría de Economía para las microindustrias, como el Registro Agrario Nacional para las empresas agropecuarias, y también tenemos la Sociedad de Acciones Simplificadas, que nosotros mismos la podemos crear y por lo tanto también disminuir nuestros costos en esta serie de trámites. Pero cada uno de esos puntos los vamos a ir viendo y vamos a ir analizando en qué casos vale la pena una sociedad mercantil, en qué casos vale la pena, obviamente, una sociedad o asociación civil, sobre todo si estamos pensando en hacer actividades sin fines de lucro y si estamos pensando llevar a cabo alguna actividad que pudiera dar un beneficio a personas necesitadas o que no pensemos cobrar o cobrar simplemente lo necesario para subsistir, que creo que parte de las funciones que siempre debemos de tener, sobre todo si tenemos éxito en la vida o si estamos teniendo progresos económicos, pues es compartir un poco a la sociedad de lo que nos han dado. Aunque claro que es fruto de nuestro trabajo, la posición en la que estemos, creo que nuestro México podría mejorarse en la medida en que todos compartamos algo. Entonces, las sociedades mercantiles sí nos van a cuidar, nos van a ser muy útiles. Hay muchas diferentes, que hay algunas riesgosas y hay otras que son bastante benévolas con nosotros, algunas para proteger capitales, como la sociedad anónima, la sociedad de responsabilidad limitada, otras para crecer, como la sociedad de acciones simplificadas y la cooperativa, y otras más que pueden utilizarse, pero tenemos que ser muy cuidadosos porque tienen un poco más de riesgo. Y obviamente, gran parte de lo que nosotros siempre platicaremos en nuestras charlas es cuidar que no tengamos riesgos, que cuidemos nuestro patrimonio. Me están preguntando por aquí que cuál es la sociedad que considero más conveniente. Hace un momentito les dije a ustedes que para mí realmente no hay una sociedad perfecta ni única, que depende la persona, el carácter, el monto de lo que vamos a invertir, con quién lo vamos a invertir, qué es lo que queremos como individuos que se logre con la actividad que vamos a hacer, si vamos a querer o no recibir nuevos socios y desde luego si estamos solos o no para poder llevar a cabo las actividades. Todo esto son factores súper importantes que es muy importante para que en un momento dado se pueda precisamente obtener una respuesta acertada de cuál es la mejor sociedad. La mejor sociedad es la que se adecue mejor a nuestras propias necesidades y requerimientos. Y me están diciendo por aquí que les encantaría tener una respuesta que les diera en un momento dado como que una solución general. Pues yo les voy a decir que para mí, si está solo, la mejor sociedad al principio es una sociedad de acciones simplificada o una sociedad con flujo de efectivo, pero me encantan las sociedades y asociaciones civiles, pero si me asocio con personas que son extraños o sobre todo que tiene una implicación de capital de inversión fuerte, fuerte relativamente para cada uno de nosotros, claro, pues desde luego que me iría por una sociedad mercantil tipo sociedad anónima, tipo de responsabilidad limitada. Pero nuevamente les comento, no me puedo cerrar
exclusivamente a pensar en una sola sociedad. Tenemos que ver muchas más. Y vamos a ver dentro de este grupo de sociedades algunas muy interesantes. Y para otra charla posterior, les prometo que vamos a hablar de sociedades agropecuarias, que ahí tenemos otra serie de ayuda súper importante. Ese tipo de situación de conocer la ley agraria, conocer la ley laboral en el tipo de sociedades que hay, el ver lo que es la Secretaría de Economía con sus sociedades microindustriales, la ley de derechos de autor, también en algún momento las hemos platicado. Acudan con sus capacitadoras y vean todo lo que hemos hecho sobre derechos de autor, sobre marcas, sobre otros giros que la verdad vale muchísimo la pena. Y desde luego, también el hablar de estas famosas sociedades y asociaciones civiles que nos dan tantas ventajas si nosotros las sabemos realmente pues emplear correctamente. Así es que, bueno, vamos a iniciar con algunas de ellas y vamos a ir platicando algunos de los aspectos principales. Ya me está diciendo por aquí otro compañero que efectivamente le ha resultado muy bueno haber tomado con nosotros el curso de sociedades y asociaciones civiles. Me da muchísimo gusto que nos lo digas, pero seguramente muchos de nosotros tenemos reservas para utilizar ese tipo de sociedades. Yo les debo decir que para mí es una de mis favoritas, pero miren, el día de hoy vamos a hablar de varias. No puedo hablar en profundidad de todas ellas porque la verdad son tan hermosas, tan especializadas que debemos de ver desde su constitución, desde sus aspectos legales, así como, obviamente, cuáles son las repercusiones de sus acciones en cuanto a impuestos, cuáles generan IVA, cuáles generan renta, cuáles podrían ser exceptuadas. Vamos a hablar entonces de sociedades laborales, de sociedades de solidaridad social, integradoras, civiles, SAS, cooperativas y todas estas que ya les fui comentando previamente. Y una de las que a mí me gustan mucho, pero que desgraciadamente en este país a veces no han funcionado correctamente, principalmente por nuestro desconocimiento de los asesores. Es muy triste tenerlo que reconocer, pero es muy común que escucho que dicen, no, las sociedades cooperativas son un problema. Las sociedades cooperativas no las puedo utilizar para tal o cual actividad. La realidad es que las sociedades cooperativas pueden hacer como cualquier otra sociedad en nuestro país, prácticamente la actividad que quieran. ¿Por qué? Porque están precisamente reguladas por la Constitución. ¿Y qué nos dice la Constitución, señores? Que los mexicanos somos libres de hacer la actividad que deseemos, siempre y cuando sea lícita. ¿Esto qué significa? Que nuestras sociedades de cualquier tipo, incluyendo las cooperativas, tienen la libertad de hacer prácticamente cualquier actividad. Como lo vamos a ver el día 4 de septiembre, tenemos un cúmulo increíble de disposiciones que nos pueden ser benéficas. Pero por favor, no estoy pensando explicarles los puntos que incorrectamente se están utilizando, porque todavía lo están haciendo, con cooperativas utilizadas como outsourcing. La figura de outsourcing es una figura muy bella, pero como se está utilizando, desgraciadamente, son simulaciones. Las cooperativas tienen beneficios y pueden ser muy buenos cuando es real que es una verdadera cooperativa y no nada más que metimos ahí los trabajadores simulando que ellos quisieron hacer una empresa para poder lograr un mejor nivel de vida. La verdad es que muchos de nosotros como profesionistas independientes, como empresarios, sí queremos eso. Y tal vez las cooperativas sea una interesante opción que no hemos explorado. Pero también es cierto que se crearon básicamente para que los trabajadores pudieran unir sus esfuerzos, pudieran ellos mismos ser sus patrones y sobre todo obtener mayores ganancias y protegerse en forma especial porque además de ser trabajadores, son socios. Esta combinación tan especial nos hace pensar que las cooperativas podrían estar, por un lado, sí, como una sociedad mercantil, puesto que su objetivo es obtener
un ingreso, obtener un lucro, pero por otro lado que podrían estar reguladas por la Ley Federal del Trabajo. La realidad es que es una mezcla, y es una mezcla muy interesante, de tal suerte que el propio tipo de sociedad tiene unos fondos especiales que, si es lícito que las personas que la conforman son auténticos socios trabajadores, podrían tener una serie de prestaciones necesarias para tener un buen nivel de vida y que además, pues ellos mismos lo puedan disfrutar. Porque vuelvo otra vez, la mejor combinación es ser trabajador, pero además ser el propietario de los bienes de producción. Esto me suena un poquito como de situación comunista o socialista. Me acuerdo de Marx cuando decía, los trabajadores deben de ser los propietarios de los bienes de producción o del capital y le tienen que quitar una parte de esos bienes a precisamente las personas que en un momento dado pues son las dueñas que explotan a los trabajadores. Bueno, es como un tipo intermedio, pero la realidad es que tiene muy, muy interesantes ayudas y aunque no lo crean, puede ser que con todo y que sea completamente lucrativa, no tenga que pagar un peso de impuestos. Yo sé que seguramente hasta las personas del SAT, si me escuchan, van a decir, estás diciendo mentiras, estás provocando o incitando a que las personas evadan. Créanme que no, jamás lo haría, pero esta figura es muy interesante. Así es que acompáñenme este 4 de septiembre a que la analicemos a profundidad. Pero no me quiero quedar nada más diciéndoles eso, sino que se nos quede la idea de que si trabajamos en conjunto, seguramente vamos a tener mejores resultados. Si trabajamos en conjunto y somos nuestros propios patrones, pues entonces justo es que nos repartamos mejor las ganancias. Ese es el principio básico en el cual se basa el cooperativismo, que es precisamente el fundamento de las sociedades cooperativas. Y son una figura tan especial que sin haberla sacado de la ley de sociedades mercantiles, hicieron su propia ley, porque tiene características muy especiales. Les decía yo que es como una combinación entre lo laboral y entre las empresas mercantiles. Esa combinación, la verdad, vale la pena conocerla. Tiene muchos años que se ha tratado de defender los derechos tanto de los patrones como de los trabajadores, y esa disposición es contenida en la Ley de Sociedades Mercantiles. Como les decía, fueron trasladadas a una propia ley, que es precisamente la Ley de Sociedades Cooperativas. Y fíjense lo interesante, su objetivo principal es satisfacer las necesidades de las personas que conforman esa sociedad. ¿Cómo que les suena? ¿Qué otro tipo de sociedades tienen el objetivo de satisfacer las necesidades de los socios? Las asociaciones civiles, ¿no? Las asociaciones civiles tienen por objetivo precisamente cuidar a los socios, porque surgen del Código Civil. A veces llegamos a confundir una con otra. Son diferentes, pero tienen puntos en común. El punto en común principal es el beneficio de los socios. Y muchas veces nos quejamos que nuestras leyes como que son nuestras enemigas, sobre todo las leyes fiscales. La verdad es que son nuestras enemigas cuando no sabemos el fundamento legal de las disposiciones que crean a nuestras sociedades o que rigen a nuestros contribuyentes, no en el ámbito fiscal, sino en el ámbito mercantil, en el ámbito civil. Resulta que, como aquí lo dice, precisamente son creadas, son autorizadas para beneficiar a las personas. Y pueden llevar a cabo producción, pueden llevar a cabo distribución, pueden en su caso también ser sus propias consumidoras. Pero cuando hablamos de producción, vuelvo nuevamente, tengan una visión más amplia. Producir no nada más significa en términos económicos generar bienes, sino también generar servicios o proporcionar servicios. Entonces tenemos una amplitud muy grande en las actividades que pueden llevar a cabo precisamente nuestras sociedades cooperativas.
y en diferentes niveles. Y hay toda una infraestructura para proteger los intereses precisamente de este tipo de sociedades. Y no se quedan atrás las triples S, que hace rato me decían eso. ¿Qué es una triple S? La estaba yo viendo por aquí en las preguntas. Bueno, pues una triple S es una sociedad de solidaridad social. Una figura que en muchas ocasiones no conocemos y que tiene algunas particularidades interesantes y muy benéficas para ciertos sectores, al grado de que pudiéramos realmente nosotros utilizarlas porque tienen esos beneficios que estamos buscando. Claro, estoy hablando de no hacer simulaciones, de ser precisamente de los sujetos que estas sociedades están buscando. Personas que requieren agruparse para que su trabajo valga más. Se parecen un poco a las sociedades cooperativas, pero no se constituyen igual. Se constituyen en forma diferente porque estas sociedades son todavía más tendientes a el beneficio social. Por eso su nombre de Sociedad de Solidaridad Social. Surge por ahí del 2018 ya la última actualización de estas disposiciones que son de verdad muy light. La ley la vamos a ver que es muy pequeñita, pero el trasfondo que contiene es sumamente interesante. Tiene como base que se reúnan varias personas para llevar a cabo las actividades, como también lo tienen las cooperativas. En las cooperativas, déjenme les digo, ya nada más se necesitan 5 personas para conformarla. Así es que no está tan complicado hacer una sociedad cooperativa. Bueno, en el caso de las sociedades de solidaridad social, nos piden un poquito más de socios, pero pueden realizar también actividades mercantiles y lo interesante es que sus socios van a poder definir las actividades y muchas de las reglas del juego que apliquen en este tipo de sociedad. Esa es una característica interesante. Las sociedades mercantiles tienen como característica esencial que son más rígidas. La propia ley de sociedades mercantiles, su objetivo es cuidar el patrimonio, cuidar los capitales, y por lo tanto no nos permiten hacer convenios o ser flexibles. Hay ya disposiciones predefinidas en la propia ley de sociedades mercantiles que se deben de acatar. Sin embargo, hay algunos tipos de sociedades que nos permiten conformar nuestras propias reglas del juego. Las que por excelencia nos permiten eso son las sociedades y asociaciones civiles, pero la sociedad de solidaridad social también se puede. También tiene esa flexibilidad de poder poner sus reglas del juego, pero en el ámbito de actividades mercantiles. Entonces, tenemos dentro de las sociedades mercantiles algunas posibilidades de decidir qué es lo que vamos nosotros a hacer para convenir nuestras actividades, nuestra forma de repartir los recursos, nuestras responsabilidades, que eso es una situación recurrente. Es recurrente el punto de que, desgraciadamente, siempre tenemos que estar cuidando nuestro producto del trabajo para con nuestros propios socios, para con los trabajadores y hasta para con las autoridades, porque hasta nuestros errores involuntarios nos pueden dejar con un menoscabo de nuestro patrimonio. Bueno, pues hay sociedades que nos permiten cuidar más ese patrimonio, pero es muy importante entender cómo se conforman, cuáles son sus formalidades, qué tipo de organismos debemos de tener. Porque miren, hasta en las sociedades anónimas nos está pasando algo muy grave. Todo el mundo dice, quiero tener una sociedad, sale corriendo con el notario y le dice, notario, recomiéndame qué sociedad puedo hacer. ¿Y qué es lo que recurrentemente nos contesta el notario? Una sociedad anónima, porque si vas a hacer actividades comerciales o de fabricación, una sociedad anónima. Entonces estamos llenos de sociedades anónimas o de sociedades de responsabilidad limitada, que no digo que son malas, solamente son más rígidas. Pero aún con eso, resulta que tienen figuras como el comisario,
como el Consejo de Administración o el administrador único, tienen responsabilidades, tienen remuneraciones que asignar y una serie de puntos más. Y no los cumplimos. Y no los cumplimos y estamos perdiendo dinero y estamos tronándonos los dedos para ver cómo remuneramos un socio que no sea dividendos y a ver cómo simulamos hacer una entrega de gastos a comprobar, de préstamos, que es lo peor que podemos hacer, decir mentiras y simular. Cuando las propias leyes nos dan las figuras que nos podrían beneficiar. Tenemos un seminario completo de sociedades mercantiles en donde vamos analizando muchos de esos puntos, pero no toquen en las sociedades de solidaridad social porque es como que un punto más avanzado entre lo que estamos viendo y que muchas veces no creen que es posible utilizarlas. Tienen también una estructura con cierta representación, con ciertos grupos que tienen actividades bien definidas. Y lo interesantísimo es que todos los miembros de esos grupos, que aquí se llaman comités, pues si hacen un trabajo o hacen parte de la administración de la empresa, pues tienen derecho a cobrar. Y por lo tanto les deberíamos de estar remunerando y no son trabajadores aunque estén haciendo alguna actividad para la administración de la empresa. Entonces tenemos por ahí muchas situaciones que valdría la pena conocer. Miren, mínimo nos pide 3 comités, se parece un poco a las cooperativas. Un comité ejecutivo, uno financiero y uno que tenga que ver con la educación. ¿Eso qué significa? Que obviamente este tipo de figuras tiene por objetivo cuidar no nada más al socio, sino también a su familia. Y precisamente el cuidar a su familia implica poner a trabajar los conocimientos en no solamente las sociedades tradicionales que utilizamos. Estas sociedades no son nuevas, señores, ya tienen bastante tiempo de existir. Pero díganme cuántas tenemos realmente en funciones. De los que estamos aquí, que somos bastantes y de diferentes lugares del país, ¿cuántas sociedades de solidaridad social les ha tocado llevar su contabilidad? A ver, me gustaría que me lo dijeran por aquí los compañeros. Tengo varios participantes de diferentes lugares de la República, así es que creo que sería muy interesante ver qué proporción tenemos. Ya me están empezando a contestar y me dicen, yo nunca he tenido ninguna. Por acá me están diciendo, en algún momento alguien me preguntó cómo conformarla, pero el notario les dijo que no era conveniente. Eso es muy común. Es muy común que el notario de pronto diga, no, no hagas este tipo de sociedad. Yo puedo estar de acuerdo con el notario, pero si me dice por qué, que me fundamente las situaciones. Yo, por ejemplo, les podría decir, así como me gustan mucho, también les podría decir, cuidado con las sociedades y asociaciones civiles. Mal hechas son muy riesgosas. Porque no sé si ustedes sepan, por lo menos en el Código Civil de mi estado de Veracruz, que hay muchos códigos civiles y tal vez en los de sus estados varíen, dice que salvo pacto en contrario, la responsabilidad de los socios es solidaria, subsidiaria e ilimitada en las sociedades y asociaciones civiles. Y me ha tocado revisar las actas constitutivas de muchas sociedades civiles y ningún notario se ha preocupado porque se limite la responsabilidad de los socios. Y eso es gravísimo. Bueno, pues hay figuras que implican invertirle un poco más de tiempo a su constitución y a conocer. Y a veces nuestros amigos notarios, que desde luego que son expertos en lo que hacen, pues como que de pronto no se meten en nada de eso. Por aquí tengo otro compañero que me está diciendo que en su vida profesional, en toda su vida profesional, y créanme que este compañero ya está viejito, ¿eh? No, la verdad es que no está viejito, está bastante joven. Y sí puedo ver los nombres de los compañeros que están por aquí relacionados. Cada uno de ustedes por aquí los puedo ir viendo, a menos que no quieran que aparezca su nombre y me hayan puesto un nombre ficticio. Pero sí los puedo ver. Y es muy importante que, bueno, cada uno de ustedes busque estas opciones y les demos las alternativas a los clientes.
Es más, yo recomiendo mucho que hagamos como un pequeño manual o una pequeña explicación, ahora que se usa tanto las computadoras y las presentaciones, en donde tengamos como un acordeón de las opciones. Pero claro que lo más importante de todo eso es que nosotros podamos conocer el carácter de los socios y conocer la inversión que van a hacer y sobre todo las posibilidades de crecimiento. Porque déjenme les digo otra cosa que es muy, muy importante. No forzosamente necesito casarme con una sociedad de por vida. Hay etapas y dependiendo las etapas de crecimiento también son los tipos de sociedades que requerimos. Así es que es muy importante que ustedes analicen que en la vida, sobre todo si quieren crecer con sus actividades profesionales, con sus negocios, no pueden pensar en una sola sociedad. Tal vez al principio sí, porque no voy a empezar pues tirando dinero y si no tengo mucho que hacer, creando muchas sociedades. Lo que sí debo yo de súper cuidar es que en el momento en que requiera crecer, en el momento que, que requiera reestructurar, en el momento que vea que hay crisis, sobre todo es cuando necesito analizar qué posibilidades existen. Fíjense, déjenme les cuento una anécdota que me da mucha satisfacción. A raíz precisamente de estas pláticas y sobre todo de los cambios que tuvimos de la outsourcing o de la subcontratación, pues que muchas empresas se han encontrado con que no saben qué hacer, tal vez porque no hemos leído a profundidad las diferentes leyes y porque concurren muchas leyes en estas regulaciones y no estamos acostumbrados a manejarlos en conjunto. Nuevamente el problema del compliance, que yo le llamo prácticamente disposiciones corporativas o lo que es asesoría corporativa, porque es ver en 360 grados las empresas, pues resulta que he apoyado a muchas empresas, sobre todo del norte del país, y resulta que una vez que vimos los problemas que podría tener la subcontratación, pues me encontré una serie de oportunidades para las empresas, para que ahorren impuestos, para que crezcan, para que solucionen problemáticas que siempre de paso te comentan los clientes. Y hemos podido hacer una serie de reestructuras, una serie de ayudas a esas empresas, obviamente con el convencimiento y con el conocimiento, porque tienen que conocer los dueños para poder hacer esas transformaciones. Y parte de estas sociedades que estamos viendo, más muchísimas otras más que podemos utilizar, pues las estamos creando y ocupando correctamente. Porque son sociedades viables, son sociedades lícitas y que a final de cuentas nos dan una flexibilidad muy amplia. Este tipo de sociedad de ASS requiere 5 socios nada más. Normalmente en las familias, no sé si les ha pasado, cuando ustedes se ponen a leer las actas constitutivas, cosa que siempre debemos de hacer, pues resulta que hay varios socios y casi siempre todos son hijos. Padres, madres, hijos y algún otro familiar, que muchas veces se metieron para constituir la sociedad, porque antes, hace tiempo, necesitaban 5 socios. Ahora nada más necesitamos 2 o 1. Y resulta que ahí están y suena muy feo. Ahí están y les estamos afectando su vida y su crecimiento fiscal. Porque todos están en una sociedad. ¿Cuánto podemos hacer por variar las sociedades, por reestructurarlas, por cambiar socios, por hacer una diversificación de actividades y una disminución de riesgos? Parte de eso nos ayudan este tipo de sociedades. Y además de paso, podríamos incluso hasta ayudar personas, nuestros trabajadores, nuestros amigos o personas que lo requieran. Yo siempre he pensado que de pronto, si das algo desinteresadamente, te va a llegar mucho más, no de la misma persona a la que se lo diste, pero es como si haces una fuerza para que algo se mueva y de pronto alguien más hace seguramente otro poco de movimiento y te regresa con mayor fuerza y de aspectos más positivos. Entonces, claro que podemos ayudar a muchas otras personas haciendo este tipo de actividades, creando fuentes de trabajo, haciendo también reducción de costos, mejores remuneraciones y lo que sería uno de los puntos súper importantes es precisamente mejorar nuestras comunidades.
Luego me dicen las personas, los clientes, ay, contadora, es que usted cree que con lo poquito que yo puedo hacer voy a cambiar el mundo, ¿no? Sé que no lo vamos a cambiar, pero sí lo vamos a hacer un poquito así de mejor. Y si todos hiciéramos un poquito mejor, pues resulta que esto funcionaría obviamente mucho más. Entonces, pues son puntos que vale la pena que nosotros vayamos analizando y que pensemos en cómo se llama ahora esa estrategia, la de ganar, ganar. Esa estrategia de ganar, ganar definitivamente vale la pena que nosotros la implementemos y que en todas nuestras actividades que realicemos busquemos eso y no nada más ganar una sola persona. Y dentro de los giros que de pronto ganan mucho, pero también pierden mucho y que son a veces muy desorganizados y que por lo tanto o se la juegan y no están haciendo las cosas correctas o los cachan y los afectan, tenemos precisamente el giro de la construcción. Me imagino que ahí si yo les pregunto quién lleva constructoras, ahora sí todo el mundo me va a decir que sí. ¿Por qué? Porque el ámbito de la construcción es muy amplio. Incluye todo lo que tenga que ver con bienes inmuebles. ¿Y qué dice el Código Civil que son los bienes inmuebles? Los terrenos, las casas, los edificios, las bodegas, los locales comerciales. Va muy unido al aspecto de uso o goce de bienes o arrendamiento. Pero cuando hablamos de construcción, hablamos de hacer una modificación, de hacer pintura, fontanería, electricidad, obra civil, mucha serie de cosas que implican crear algo. Y cuando hablamos de uso-goce, nada más el alquilar eso que ya se creó. Bueno, pues este sector de la construcción, que también hemos tratado en muchas ocasiones en pláticas para ver qué podemos hacer para que el impacto financiero no sea tan fuerte, sobre todo para que elijan el mejor régimen que les corresponda. Bueno, pues ahora lo vamos a tocar desde el punto de vista de las cuestiones de desarrollos inmobiliarios o la construcción en un momento dado cuando estamos haciendo como que una serie de edificaciones como que un poco más en serie o más cotidianamente. Uno de los puntos que es muy relevante en la construcción es tener muy claro qué es lo que hacemos. Y yo sé que en la vida decimos, yo hago todo lo que se puede y si me ofrecen otro negocio y me va a dar ganancia, yo lo tomo. Yo estoy de acuerdo con eso, pero no forzosamente con que lo haga en la misma empresa. Precisamente parte de estas pláticas implica que tengamos alternativas para poder analizar qué es conveniente hacer. Y sobre todo en este ámbito yo me he encontrado muchas personas de edad ya más madura que nosotros, bueno, yo ya no estoy tan jovencita, pero todavía personas más grandes que son muy buenos en lo que hacen, pero tienen la idea de que una sola empresa es fuerte y que no deben de diversificar. Y obviamente vienen generaciones más jóvenes que ya están pensando en que hay que hacer transformaciones o mejoras a lo que se está haciendo. No significa quitar lo que tenemos y hacer algo nuevo, pero sí apuntalar y complementar. Bueno, pues parte de eso lo vamos a ver en estas pláticas de desarrolladores inmobiliarios, porque sobre todo en la construcción no debemos tener todo hecho bolita en una sola sociedad. Perdónenme la expresión, pero una sociedad que se dedica a construir obra civil, obra eléctrica y además hace proyectos y además hace estudios, por ejemplo, de mecánica de suelos y de calidad o de supervisión. Qué bueno que tenga todas esas actividades, pero seguramente parte de su actividad es con iniciativa privada, parte es con gobierno, parte es con los particulares que no quieren factura, otros son con que sí, y resulta que se complica la situación y sobre todo hay que llevar controles muy detallados por obra y características en tributación bien diferentes, dependiendo de lo que estemos haciendo. Y muchas veces, por tener todo en conjunto, dejamos de aprovechar opciones interesantes que nos dan decretos, nos da la miscelánea, nos da el propio reglamento y hasta que nos puede dar la ley de ingresos de la federación.
Hay un dicho en política que dice divide y vencerás. Bueno, no estamos en política, pero en impuestos se parece. Si tú divides, tienes mejores ventajas, menores riesgos, puede ser que controles mejor tus gastos, puedas tener un análisis más concreto y más entendible de las situaciones, puedas obviamente diversificar actividades, puedas involucrar a diferentes sectores, a diferentes personas que tú quieres. Puede ser el bueno, el malo y el feo al mismo tiempo y esa es la combinación perfecta. Yo recuerdo que en una ocasión tengo varios clientes políticos y me decían, es que yo no quiero negarle a la gente nada, porque si yo le niego a las gentes o a las personas algo, pues van a decir que soy malo, que soy un mal político, no van a votar por mí. O no les va a gustar, obviamente, que les diga un no por respuesta. Yo estoy completamente de acuerdo con esa postura, pero tal vez no sea esa persona la que debe decir no. Tal vez esa persona debe decir, sí te quiero ayudar, sí se puede, sí te apoyo, pero pues ve con la persona que le toca que decir los requisitos y cumple los trámites y haz lo que tengas que hacer para que yo te pueda ayudar lícitamente. Si de pronto en ese inter, pues hay trabas, si de pronto en ese inter sí se puede, pues perfecto, pero no va a ser la persona que está al frente. Muchas veces así tenemos que tener nuestras organizaciones, la buena, la mala y la fea. Y la mala no en el sentido de que haga cosas malas, sino que digamos que lleve tal vez la carga más riesgosa o tal vez lleve los problemas, pues que en un momento dado sean más fuertes o los riesgos más altos. Y de pronto debe de haber otra que sea la cara bonita, la de relaciones públicas, la que tiene una aceptación en el mercado y debe de haber la otra que sea un término medio. Y en esa misma proporción también nosotros vayamos mezclando los riesgos. Bien, son situaciones que es importante que nosotros las consideremos. Déjenme ver, por aquí estoy viendo que nos están poniendo unas preguntitas. Déjenme checo. Ok, me dicen por aquí nuestros compañeros de Chiapas que tienen un poquito de problemas con la transmisión. ¿Saben qué es lo que está sucediendo? Dependiendo de los lugares de la República, tenemos clima bien fluctuante. Si hay mucha humedad, si hay lluvia, sobre todo que tenemos lluvia en muchas partes del país, van a tener esa intermitencia. Pero no se preocupen, si por algo se les corta de pronto la transmisión, en mi zona está bastante muy bien el clima ahorita, ya se compuso. No tenemos sol, pero ya se compuso. Yo grabo todos los programas y los hago llegar con mucho gusto a su capacitadora para que se los puedan retransmitir en el momento que ustedes gusten. También debo de aprovechar para decirles que a veces sucede que pues se nos va la luz en algún lugar o que de pronto se va el internet. Bueno, sucede exactamente lo mismo, se deja grabado el programa y se les pasa para que ustedes lo puedan utilizar. Lo importante es que vayan repasando los programas que tienen gratuitos con cada una de sus capacitadoras, porque puede ser que ahí vean algún tema que sea relevante para ustedes y entonces ya sea que lo profundicen ustedes en forma individual o que nos acompañen en algunas de nuestras pláticas o de nuestras retransmisiones. Así es que no se angustien, yo cuánto daría por poder solucionar esas intermitencias que les están sucediendo, pero desgraciadamente, aunque la tecnología es buena, ni yo soy tan buena con ella y hay cosas que no podemos controlar. Lo que sí les puedo decir es que por lo menos en el ámbito que me corresponde, en el ámbito de los impuestos, de las explicaciones con ustedes, pues pongo mi mejor esfuerzo, aunque de pronto los haga yo repelar un poquito con los accesos. Bueno, pues la parte del objetivo de esto es que vayamos conociendo esas ventajas que puede tener cada tipo de sociedad. Y cuando nosotros en el ámbito de construcción estamos sobre todo interesados en hacer la cuestión de compraventa de inmuebles o de pronto en hacer exclusivamente la construcción, no sé, de desarrollos, por ejemplo, de multifamiliares, o estamos tal vez especializados en puentes o en carreteras, hay un tipo de sociedad especial que pudiera servirnos para cada tipo de giro. Y sobre todo va a depender mucho de lo que busquemos.
Y si eso ya era importante antes, a raíz de que tenemos desde el 23 de abril nuevas disposiciones pues laborales que como efecto dominó pues cambian algunas de las formas de interpretar o de aplicar las diferentes disposiciones fiscales con la famosa subcontratación, pues este giro de la construcción se ha visto bastante complicado. Y aunque ha habido pronunciamientos incluso de la Cámara Nacional de la Construcción en el sentido de que no les aplica la subcontratación y que no se preocupen y que no hagan nada, la verdad es que no es completamente cierta esa aseveración. Como todo, depende quién eres, qué haces, cómo lo haces, a qué te dedicas exactamente y sobre todo con quién vas a trabajar, es si me va a afectar o no me va a afectar. Y de eso, pues, yo sé que podemos hablar mucho, seguramente vamos a tener por ahí más adelante otra charla de preguntas y respuestas, ya no de las reformas, ya no nada más de la implementación, sino hasta de la utilización de las plataformas que ya se pueden utilizar del Seguro Social y de todos esos requisitos que debemos de cumplir. Y le añadiremos sobre todo qué pasa cuando de veras no tengo que cumplir y mi cliente me obliga a que cumpla. Resulta que hay una de situaciones en la práctica por desconocimiento o por las dudas, dicen muchos, yo mejor te pido que te registre por las dudas, no vaya yo a tener problemas. Las leyes no son así, pero hay veces que nos vamos a ver forzados a eso. Pero como les decía, el ámbito de la construcción es apasionante. Yo desde joven he estado involucrada en esa actividad. Mi padre era ingeniero civil y entonces me tocó desde los negocios de venta de materiales, la fabricación, teníamos fábrica de bloc, tubo, adoquín, de concreto premezclado, pavimentaban calles, hacían puentes, hacían un montón de actividades porque él era un desarrollador nato, le encantaba desarrollar el Estado. Seguramente si tengo compañeros del Estado, pues en algunos de esos puentes, en algunos de los mercados públicos, por ahí podrán encontrar el nombre de mi padre, que le tocó hacer parte de las modificaciones. Y eso implicó pues que conociera muchísimos de esos ámbitos, de la problemática, de la manera de pensar de los constructores y de la manera de querer todo llevarlo en conjunto, porque ellos pueden hacer de todo simplemente contratando a otras personas o dirigiendo a otras. Y eso es lícito, sí lo es, solo que hay que cuidar la forma, sobre todo ahora. Pero también de ahí se deriva que gran parte de los constructores saben que uno de los mejores negocios es tener inmuebles, porque los inmuebles muchas veces no se deterioran, sobre todo los terrenos, y suben de valor con el tiempo. Y si tienen un buen ojo para ubicar los posibles desarrollos de las zonas, de las ciudades, de donde van a poner proyectos nuevos, pues obviamente el valor de los terrenos que se compran se multiplican rápidamente. Bueno, pues para ese tipo de constructores, para los que les gusta también hacer inversiones inmobiliarias y después ya sea lotificar, ya sea en su caso construir, es que les recomiendo mucho que nos sigan en esta plática precisamente de desarrolladores inmobiliarios, porque es precisamente donde vamos a analizar una serie de apoyos que están dirigidos especialmente a ellos y en donde es muy posible que los convenza de que no es suficiente tener una sola empresa para llevar a cabo sus actividades, porque no quiere decir que pierdan, sino que están dejando de aprovechar o de ganar con esas ayudas que las propias disposiciones legales nos dan. Así es que, aunque podamos incluso como persona física o como sociedad llevar a cabo cualquier actividad de construcción, yo les sugiero que se empapen bastante de estas disposiciones inmobiliarias para que veamos las opciones que tenemos y en qué casos nos convienen unas y en qué casos nos convienen otras. Y sobre todo en qué casos vale la pena tener una sociedad para que en exclusiva lleve a cabo aquellas actividades relacionadas con la construcción que no forzosamente son construcción, aunque todos pensamos que sí,
y sobre todo las alternativas que tenemos cuando hacemos como actividad principal precisamente el hacer obra o el hacer obra en serie, como yo normalmente le digo, que es prácticamente parte de lo que vamos a ver en esta charla. Y no importa si su obra es pública o privada, en ambos casos vale la pena ver las alternativas que se tienen. La obra pública, tal vez nos dijéramos, es un poco, pues, menos complicada en el sentido de los impuestos. Sin embargo, ya sabemos el riesgo que se corre cuando trabajamos con alguno de los niveles de gobierno. Entonces tendremos que elegir también el tipo de sociedad más adecuado. Y dentro de las sociedades que vamos a ver en esta plática, vamos a hablar de las sociedades de acciones simplificadas y otras de flujo de efectivo que son interesantes para ese giro, pero vamos a hablar también de sociedades y asociaciones civiles que son muy interesantes también. Pero cuando nos dedicamos, pues prácticamente a hacer la compra-venta de terrenos o comprar terrenos para construir, creo que el conocer precisamente los puntos de los que vamos a hablar en el curso de desarrolladores inmobiliarios va a ser bien importante, porque vamos a tener la gran posibilidad de poder cotizar desde antes ese impacto de los impuestos y decidir en qué figura es más conveniente realizar las actividades. Hay mucho que hacer. Yo sé, no acabamos nunca de estudiar y siempre hay un punto más que entender. Mi padre decía, le encantaba comprar libros, a mí me fascina también, y uno de nuestros pasatiempos era ir a las librerías a hojear libros. Y van a decir, ¿por qué hojear libros si no a comprar y llevártelo a la casa? Porque una de las recomendaciones de él, y que a mí me ha funcionado increíble, es que yo ojeo un libro, veo primero que nada su índice, y si dentro de ese índice así tenga 50 datos, uno de esos para mí es importante o es interesante, vale la pena comprar ese libro. Bueno, pues con los cursos pasa lo mismo. Si de pronto dentro de 1000 cursos uno es el que tal vez me va a dar un detalle que al aplicarlo me va a facilitar la vida, me va a disminuir los costos, me va a descomplicar de alguna obligación, pues ya valió el libro, ¿no? Como ya valió el curso. Si es que más o menos por ahí van las ideas de todo lo que nosotros vamos platicando para que efectivamente podamos determinar qué ventajas tenemos con cada figura. Y en el caso de la construcción, claro que hay ventajas. Podemos encontrar ventajas, les decía, como persona física, como SAS, como sociedad o asociación civil, hasta como donataria autorizada. Pero si nuestro giro es el ámbito inmobiliario, pues hay que ver qué decretos y qué facilidades tenemos para hacer más fácil, más barata nuestra tributación. Pero hay que conocerlas correctamente, porque si no lo hacemos, pues entonces vamos a tener errores que más adelante nos van a salir mucho más caros que el haber optado por las formas tradicionales de tributación, que normalmente es el famoso título 2. Y dentro de las variantes que hemos tenido en el tiempo, perdón, me está dando un poquito de frío. Dentro de las variantes que estamos teniendo en el tiempo, han surgido muchos regímenes, muchas figuras y muchos estilos de administración. Incluso tenemos también una fuerte influencia de tipos de contratos, de convenios, incluso de sociedades que no son mexicanas. Pero con la globalización, pues ya los tenemos que estar aplicando. Bueno, pues parte de esas situaciones especiales surgieron por ahí de unos años atrás a través de las empresas integradoras con un famoso decreto que daba facilidades a este tipo de figuras, que ya no está completamente vigente, pero que sin embargo en esencia la formación de empresas integradoras que conllevan precisamente el hecho de que unamos esfuerzos para diferentes empresas, lograr conjuntar volúmenes para vender,
a mercados que requieren volúmenes más grandes, para abatir nuestros costos, para sustituir proveedores, para completar una cadena productiva o una de comercialización, entre otros muchos puntos, nos dan interesantes ayudas que nos van a reducir los costos, pero sobre todo nos van a dar muchas veces la posibilidad de entrar a mercados, entrar a proyectos o a concursos que de otra forma no lo podríamos hacer en forma independiente o nos costaría más trabajo o nos llevaría a un riesgo mayor. Nuestras leyes, con todo y que no nos gusta muchas veces, me refiero a las fiscales, como están redactadas, tienen un principio básico que si lo entendemos, vamos a lograr ahorrar impuestos legalmente. El principio básico es que quiere que crezcamos. ¿Quién? No las leyes fiscales, nuestra Constitución. Hizo todas las leyes para que nos llevemos mejor, para que logremos desarrollarnos. Cuando encontramos esa razón en las leyes, nos damos cuenta que el andarnos preocupando por los impuestos es realmente una situación meramente, pues, de pose, porque podemos controlar todo lo que nosotros queramos con la forma en que decidamos actuar, decidamos constituirnos y decidamos soportar nuestras operaciones. Recuerden, a final de cuentas, nuestras sociedades no son más que contratos. Y depende del tipo de contrato que usemos, son los resultados que obtenemos. Hay contratos que ya están bien definidos en la ley, como son las sociedades mercantiles. Hay otros que son muy flexibles, que nos permiten modificar, que nos permiten actuar, pues a como personas querríamos actuar. Y además de los propios contratos que crean sociedades, tenemos los contratos entre particulares que nos pueden dar unas combinaciones súper interesantes. También les recomiendo mucho que recurran a ver nuestros cursos de tratamiento fiscal de contratos, que seguramente más adelante vamos a tener un seminario al respecto, porque necesitamos conocer sus efectos. Necesitamos ese tipo de contratos como soporte de materialidad, de razón de negocios, para evitar la presunción de inexistencia y que no le permitamos a la autoridad caracterizar nuestras obligaciones, nuestras operaciones, perdón, o nuestros actos jurídicos. Bueno, pues las sociedades integradoras nos dan gran parte de eso y nos dan ayudas de trabajar en equipo siendo independientes. Esto es una situación muy interesante. También si yo les pregunto ahorita, que me encantaría que me dijeran cuántos de ustedes han manejado integradoras. En su vida profesional, ¿cuántas veces les ha tocado crear una o les ha tocado administrar o llevar la contabilidad de alguna? Es otra figura bellísima y sin embargo es raro que las utilicemos. Por aquí ya me empezaron a contestar que nunca en la vida las han utilizado. Sí, lo creo. Yo les puedo decir que en todo el tiempo que me ha tocado he podido asesorar a 3 nada más, de las cuales 2 siguen vivas y una obviamente ya no continúa. 2 de las cuales a mucha honra siguen siendo del estado de Veracruz, la que no continúa era del estado de Oaxaca. Y están funcionando súper interesante. Entonces sí hay una serie de situaciones que no estamos viendo y que vale mucho la pena que analicemos porque las figuras son útiles. No solamente utilizar una figura es suficiente. Lo ideal es conocer varias y elegir en el momento que necesitemos cada una de las que requiramos. Y no les dé miedo el constituir más sociedades. Mucha gente dice, es que voy a gastar más. Hombre, voy a gastar tal vez 20,000 pesos más. Estoy pensando en esos estados que les cobran un montón por una sociedad. Siempre pueden venirse a mi estado, cuestan 7, 8,000 pesos exageradamente y sé que hay lugares todavía más baratos. Bueno, pues el punto es que a veces invirtiendo esa cantidad me voy a ahorrar miles o millones más en seguridad, en disminución de riesgos
y desde luego que en costos. Y recuerden, yo siempre que hablo de costos, también incluyo los impuestos, porque no es el afán de disminuir impuestos, nada más. Eso me puede llevar fácilmente a una defraudación fiscal o a una simulación. Lo importante es justificarle a la autoridad que nos interesa que sobreviva nuestra empresa y disminuir en forma integral los costos. En la medida en que cuidemos toda la organización, bajamos también los impuestos. Bueno, pues precisamente aquí está el decreto que da la posibilidad de crear empresas integradoras, que son sociedades anónimas, pero con características especiales que pueden ser interesantes incluso en la actualidad. Son empresas que ayudan sobre todo a sus agremiados, que tienen por objetivo, entre otros, darles capacitación, darles apoyo administrativo, contable, jurídico, y ayudarles a que logren sus objetivos, que muchas veces son conjuntos. Pero, pues puede haber también empresas integradoras que conjunten empresas de giros diferentes y que solamente se conjunten con el objetivo de tener beneficios comunes que no forzosamente sean parte de una cadena productiva. Así es que, como todo, hay diferentes variantes y vale mucho la pena conocer cada una de ellas. Las empresas integradoras son una posibilidad que todavía es útil. No todo es un ahorro directo en impuestos por facilidades o por decretos. Mucho es administración, mucho es contabilidad, mucho es cómo inviertes y tomas las decisiones. Y en ese caso, pues hay figuras que nos facilitan la vida o que están hechas a exprofeso. Y en el momento en que tomas una decisión y esa decisión te ayuda a abatir costos o a justificar costos, en ese momento estás impactando los impuestos, aunque no fuera el objetivo principal. Y créanme que eso es lo que deberíamos de hacer, no pensar que los impuestos es el objetivo principal, sino es una de las partes de los costos y salen en forma natural cuando nosotros controlamos la administración de nuestros negocios. Otra plática que vamos a hacer va a ser una figura un poco más elitista, un poco más exclusiva, que todavía más es rara para muchas personas, las famosas API. Las he encontrado mucho creadas con gobierno y creadas sobre todo con una combinación de capital privado y capital público, pero también las hay completamente privadas. Este tipo de organizaciones son muy buenas, precisamente como su nombre lo dice, para promover la inversión. ¿Qué significa eso? Para poder lograr el proyecto que queremos, para conjuntar capitales. Este tipo de organismos implica que nos conozcamos muchas veces las personas que conformamos esa organización. Pero en charlas posteriores vamos a hablar de una figura hermosa que es el crowdfunding, que también tiene por objetivo promover la inversión y lograr obtener capitales sin siquiera ser una sociedad. Pero bueno, ya me estoy adelantando a las primicias que vamos a ir teniendo. El punto es que pues vamos a tratar precisamente de conocer cómo debo de crear una SAPI, quién puede intervenir, cómo se manejan sus impuestos, qué derecho nos dan y sobre todo, qué beneficios patrimoniales y desde luego que fiscales podemos obtener. Todo esto a final de cuentas lo vamos a poder conocer y tal vez me digan, es que yo nunca he llevado una, eso sí les puedo decir, yo he tratado con varias, pero no me ha tocado llevar internamente la administración ni tampoco la contabilidad. Me ha tocado asesorarlas en proyectos específicos. Y casi todas las que he visto son conjunción de iniciativa privada con gobierno, son una mezcla. Y algunas que son solo de gobierno. No me ha tocado SAPIs privadas. Sin embargo, son figuras bonitas y son figuras bien interesantes y que valdría la pena echarse un busito para conocerlas y ver en qué nos puede servir.
Cada vez más, les decía yo, con la globalización, pues de pronto llegan recursos de diferentes lados. Cada vez más, no sé si les está pasando, los contribuyentes que muchas veces atendemos traen mayor cantidad de recursos y muchas veces incluso son recursos extranjeros. De ahí también que seguramente en pláticas posteriores vamos a empezar a ver todo lo que tiene que ver con comercio exterior, con importaciones, con exportaciones, con una serie de trámites que a veces nos tocan así como que eventualmente, pero que muchas veces ya nos están pidiendo las organizaciones que sepamos de eso, que manejemos la ventanilla única, que podamos clasificar en forma arancelaria los productos, que sepamos de controles sanitarios. Y bueno, cuando hablo de figuras como estas, que muchas veces no ocupamos, puede ser que dentro de estas entren precisamente capitales extranjeros y que van a requerir en forma directa o indirecta que los asesoremos también en puntos de comercio exterior. Sobre todo, muchas veces vienen contribuyentes a través de sus representantes que van a establecer aquí algún negocio, alguna fabricación, alguna comercialización y van a requerir de nuestros conocimientos de las leyes mexicanas, pero también van a requerir que conozcamos otra serie de figuras que se pueden estar utilizando en sus países. Incluso lo inevitable es que se pongan a comparar las diferentes legislaciones con las de su país y tenemos que conocer eso y tenemos que poderles dar esas alternativas. Y bueno, les decía desde el inicio de la charla que unas de mis consentidas son las sociedades y asociaciones civiles porque tienen un potencial increíble. No estoy pensando solo en las sociedades y asociaciones civiles cuando les dé este curso de aquellas que no son lucrativas. Claro que es una parte de figuras súper interesantes, pero tenemos sociedades y asociaciones civiles de título 2 que también son maravillosas. Tenemos un curso también de sociedades y asociaciones civiles por ahí que ya me están pidiendo que actualice, seguramente en fechas próximas lo vamos a programar, pero sirven tanto para obtener pues sociedades que en principio sean no lucrativas, de aquí derivan obviamente las donatarias autorizadas y sirven también para ser sociedades que aunque tributen en título 2, siguen teniendo las ayudas y las bondades del Código Civil. Estas sociedades nacen con el Código Civil y por lo tanto implica que ustedes conozcan y lean el Código Civil de su propio estado, porque hay códigos civiles diferentes en cada estado de la República Mexicana. Tienen un tronco común, regulan las mismas disposiciones, pero muchas veces tienen detalles que diferencian el tratamiento entre uno y otro estado. Así es que cuando hablemos de sociedades y asociaciones civiles, voy a hablar en general y sobre todo voy a tomar de base la referencia del Código Civil del Distrito Federal, ahora Ciudad de México, porque la tendencia es que se unifique el Código Civil. Lo han intentado desde hace muchos años. Lo mismo empezaron haciendo con el Código Penal, ya lo lograron. Es de esperarse que no tardando también vayan a poder unificar el Código Civil. Pero como el Código Civil tiene la protección de las personas y de su patrimonio, pues la situación es un poco más compleja. Cuando hablamos de delitos, cuando hablamos de cuestiones de comercio, como que son cuestiones que no están tan apegadas a la familia o tan apegadas a los convenios de los particulares. Pero cuando hablamos de cuestiones civiles, ya entran muchos intereses, muchas formas de pensar, muchas particularidades que convenimos los sujetos en lo individual. Entonces es más complicado. Pero toda esa mezcla de posibilidades, si la combinamos en nuestro, no beneficio, sino en nuestro parecer, en lo que nosotros queremos hacer, lo podemos lograr con las sociedades y asociaciones civiles. Son casi las únicas figuras en donde los socios pueden decir qué se hace y qué no se hace respecto a la administración, respecto al reparto de utilidades entre los socios, respecto a si dejamos o no entrar socios, respecto a qué va a pasar con la herencia si alguien fallece, y que tiene la protección
del Código Civil trasladada a los impuestos, que se traduce en disminución de impuestos e incluso en exenciones, de pago de impuestos. Y estoy hablando que incluye a las del título 2 también, porque tal vez algunos de ustedes me digan, no, pues claro, las personas morales no lucrativas no pagan impuestos. Eso es parcialmente cierto, pero en nuestro tema vamos a hablar de ambas, título 2 y título 3. Y van a ver que las personas de título 3 también pagan impuestos. Pero que hay que saber administrarlas, hay que saber llevarlas, no nada más en el ámbito contable, para que efectivamente no tengamos que pagar tantos impuestos. Vamos a hablar de sociedades civiles, vamos a hablar de asociaciones civiles, que hay una fina diferencia entre ambas, pero en la práctica, una de consecuencias diferentes interesantísimas. Ambas son buenas, pero depende para qué las requerimos. Las sociedades civiles son maravillosas, sobre todo cuando hablamos de arrendamiento, cuando hablamos de actividades profesionales, pero también cuando hablamos de servicios en general, y aunque no lo crea, también cuando hablamos de comercialización y de producción. Porque no está prohibido por la ley utilizarlas para eso. Hay muchos giros de actividad que específicamente si son título 3, la propia ley nos dice que deben de llevar a cabo, pero pueden hacer muchas más cosas que esas. Y aunque es cierto, ya está cada vez más vigilada la figura de la persona moral no lucrativa, incluso la de las sociedades y asociaciones civiles, sigue siendo una figura muy noble, muy flexible y sobre todo muy útil. Y que también puede darnos una protección patrimonial muy interesante. Pero, señores, ahí tenemos que trabajar. No implica salir corriendo con el notario y decirle, hazme una sociedad civil o una asociación civil y yo te acepto cualquier formato que me des de estatutos. Implica plasmar en los estatutos lo que queremos y de la forma que más nos conviene para nuestra seguridad y nuestra disminución de costos. Así es que esa figura vale la pena mucho verla y puede ser que se incluyan muchas actividades dentro de ella, igualmente que el patrimonio sea cuidado, sea prestado, sea limitado, sea decidido incluso anticipadamente cómo va a ser repartido, cómo va a ser regalado incluso. ¿Por qué? Pues podemos tener tanto donatarias como no donatarias dentro de este ámbito. Pero cuando hablemos de las sociedades o asociaciones civiles, en esta plática no vamos a hablar de las donatarias en específico porque tenemos un curso precisamente completo de donatarias y es mucho que hablar de las donatarias. Hablaremos de las asociaciones civiles, hablaremos de las sociedades civiles no lucrativas y de las de título 2 y claro que es base también de nuestra plática de donatarias, pero enfocado específicamente actividades que no vayan a ser donatarias de momento. Y si ustedes están iniciando, si tienen clientes jóvenes, si tienen clientes que no quieren asociarse, pero necesitan diversificar actividades, crecer, tener nuevos contribuyentes, la Sociedad de Acciones Simplificadas es maravillosa. Tiene unas grandes ventajas, pero no es solo la Sociedad de Acciones Simplificada. Ella la principal beneficio que tiene es que puede ser constituida por un solo individuo y que ese individuo puede hacer cuantas sociedades de acciones simplificadas quiera. Pero las reglas que le aplican y los beneficios que le aplican fiscales son comunes también a otras sociedades que no son sociedades de acciones simplificadas, pero pueden optar por tributar a lo que le llamamos comúnmente flujo de efectivo, quitándonos los problemas de los costos de ventas, quitándonos los problemas a final de cuentas de la deducción de las compras, ayudándonos a que solamente se acumule lo cobrado y otra serie de puntos. Y ya sé que más de uno me va a decir, ay, Lisette, pero es que esa sociedad no aguanta casi nada de ingresos, ¿yo para qué la quiero?
Señores, hay etapas para todo y hay sociedades también para todo y puede haber muchas sociedades para lo que queramos hacer. No estoy diciéndoles que hagan una simulación, les estoy diciendo que hagan una buena planeación de sus actividades y de la inversión de los recursos, porque hay muchas posibilidades de ser beneficiados por estas figuras. Y total, si efectivamente tenemos muchos ingresos, pues qué bueno, tenemos que pasar al siguiente escalón y nuestra sociedad de acciones simplificada se tendrá que transformar. La transformación tampoco es complicada, así es que hablaremos desde cómo nace hasta cómo debe de, pues, migrar a un régimen distinto. Pero también está dentro de nuestras posibilidades controlar las situaciones. Pues para eso somos contadores, para eso somos administradores, para eso somos abogados. ¿Y qué digo de empresarios? Obviamente los empresarios también aprenden y también saben hacer las cosas. Por lo tanto, tendremos la gran facilidad de poder controlar a nuestras sociedades. Y si yo quiero que una sociedad no se vuelva una sociedad de un régimen diferente, pues solamente la tengo que ir conservando en el régimen que quiero. Eso no es simular, es controlar nuestras actividades. Así es que vale muchísimo la pena que veamos esta opción también, tanto de la SAS como de la de flujo de efectivo, y pues aprendamos que todo se puede mientras conozcamos cada uno de los puntos. Y fíjense, a últimas fechas, varios compañeros me han hablado que tienen problemas porque ellos nunca han constituido donatarias y que se les está dificultando que sacar la CLUNY, que obtener la revisión correcta, o sea, que pasar la revisión más bien del SAT para la forma en que están hechos los estatutos de sus sociedades. Es más, me han hasta mandado ejemplares de las actas constitutivas y de entrada el notario muchas veces no sabe ni qué le debe poner. No digo que no sepa hacer su trabajo. Estoy diciendo que muchas veces no está actualizado para efectos fiscales y entonces no le incluye todo lo que le debe de incluir y cuando solicitamos la autorización como donataria, pues no pasa. O bien hasta ya somos donatarias y queremos a un siguiente escalón, que es el permiso de ser donataria internacional y tampoco pasa. Bueno, no es tan complicado lograrlo, pero siempre es mucho mejor lograrlo desde el principio que después de 10 o 15 composturas del acta constitutiva original. Los pobres del SAT no saben ni a cuál de todas las que están modificadas le van a hacer caso. Hay que hacernos la vida más fácil. Les recomiendo mucho que tengan una donataria, pero les recomiendo definitivamente que sepan cómo se debe de crear, porque la autoridad cada vez menos está queriendo que tengamos donatarias. Cada vez se está tratando de que haya menos figuras de este tipo, primero porque hemos abusado y porque se han hecho malversaciones de fondos y porque políticamente hay parte de figuras que están financiando operaciones que políticamente no quieren que se hagan, pero la realidad es que es una figura altruista y es muy necesaria para poder ayudar a otros. Sin embargo, también lo podríamos hacer en una sociedad, asociación civil y hasta una mercantil que tuviera ese giro de actividad. Pero, pues tal vez valga la pena tener una combinación. Así es que veremos qué se necesita hacer y les recomendaré qué no debemos hacer, porque desde luego lo ideal es ayudar a todos, pero no poner en riesgo nuestro patrimonio. Y hay formas para poderlo hacer y tener lo mejor de cada aspecto. Pero tenerlo mejor a sabiendas de que la autoridad nos va a estar cuidando. Por eso hay que saber cómo constituir, hay que saber los clausulados, hay que ver los contenidos, hay que ver obviamente quiénes pueden formar parte y quiénes no deben de formar parte ya de las donatarias autorizadas. Y tiene mucho que ver con documentación, con requisitos, con detalles, para que podamos nosotros salir pues beneficiados de precisamente con estos conocimientos. Créanme que vale la pena y si ustedes tienen grupos de empresas o sus empresas, sus clientes están creciendo,
no deben de dejar de recomendarles que tengan una donataria autorizada. La pregunta siempre es, ¿y para qué la quiero? Yo les digo, para hacer el bueno, el bonito y además el barato. Siempre conviene. Además, nos da una imagen muy interesante que vale la pena capitalizar. Cada empresa exitosa debe tener por lo menos una donataria autorizada a su lado, porque le va a dar grandes beneficios y sobre todo va a lograr una aceptación social que muchas veces de otra forma no se logra. Yo tengo muchos clientes periodistas y ellos dicen que es como hacer la imagen de el candidato o la imagen del político. Aquí lo interesante es que podemos hacer una imagen que no sea nada más la pantalla, sino ser una imagen verdadera y de paso ayudar a personas que lo pueden necesitar. Y claro, ayudarnos también a nosotros mismos. Si es que trabajaremos en varios de esos puntos y sobre todo en esos requisitos que tantos dolores de cabeza le están dando a muchos, al manejo a la función de la CLUNY y al clausulado que debemos de cuidar en cada tipo de sociedad. Y aunque a veces no recurrimos a estas figuras, que hace ratito, déjenme recordar la pregunta que me habían puesto, resulta que me preguntaban aquí, ¿y qué sociedades laborales además de los sindicatos hay? Porque me imagino que cuando puse el título de que venían sociedades laborales, pues alguien dijo, pues yo no conozco sociedades laborales. Pues sí conocemos, pero a veces no estamos conscientes de qué son. Y es cierto, muchas veces no las creamos. Y es una figura que tanto para los trabajadores como para los patrones puede ser interesante porque le da presencia, porque reúne las necesidades que tienen, porque puede tener obviamente una puerta abierta más fácilmente ante las autoridades. No es una cámara empresarial, no. La cámara empresarial es otra figura que también es muy bonita, que también se puede crear, pero tiene mucho más trámites, se hace ante la Secretaría de Economía, y esta es una sociedad que se hace pues ante la autoridad laboral o ante un notario, y que en un momento dado nos puede dar también interesantes beneficios. Así es que veremos cómo las constituimos y veremos qué características especiales tienen. Y sobre todo, qué obligaciones deberían de cubrir, incluyendo las contables, aunque mucha gente dice que hay una serie de sociedades que ni contabilidad deben de llevar. Eso es una mentira legal, porque su propia ley de origen les obliga a llevar registros. Que de pronto el fisco no les pida que timbren la contabilidad, eso es otro boleto. Pero obviamente sí hay obligaciones que cumplir, y si tenemos trabajadores, pues se abren las obligaciones laborales, las de seguridad social, que también son muy interesantes. Y obviamente veremos el tratamiento fiscal de ellas. Cuando hablamos de los sindicatos, tenemos la idea de que no hay nada que hacer, total, están tan protegidos que nunca pagan impuestos, que eso tampoco es cierto. Es irregular la mayoría de las administraciones de los sindicatos, y con las reformas últimas que hubo, pues deberían de estar transparentando ya su información. Seguramente va a haber mínimo una serie de sanciones para los sindicatos. Ya empezaron a hacerlas. Ya tenemos algunos estados de la República que incluso ya tienen tribunales laborales y que obviamente van a ser bastante más confiables que por la actuación administrativa de las autoridades. No digo que lo estén haciendo mal, solamente que la calidad de impartición de justicia es diferente. Bueno, pues todas estas sociedades es muy importante que nosotros las tengamos bien ubicadas y sobre todo entendamos que es un sindicato. Y normalmente nosotros tenemos la idea que el sindicato está formado solo por trabajadores. Y oh sorpresa, dice la Ley Federal del Trabajo que eso no es cierto. Que pueda haber sindicatos de trabajadores o puede haber sindicatos de patrones. Solamente que cuando hablamos de sindicatos de patrones, el nombre popular que se les da es asociaciones patronales y no sindicatos patronales.
pero en esencia es lo mismo, solo que desde dos lugares diferentes, desde dos puntos de vista diferentes. El objetivo de estas organizaciones laborales es para dar apoyo a los miembros dependiendo de los intereses que ellos tengan. Seguramente ustedes conocen Coparmex, es una asociación patronal y surge precisamente a la luz de la Ley Federal del Trabajo. Pero ¿cómo? Si la Ley Federal del Trabajo nada más protege a los trabajadores. La verdad es que protege a los dos, solo que si los patrones no sabemos cumplirla, estamos en desventaja, porque claro que hay deferencia hacia los trabajadores. Pero si la sabemos utilizar bien, ambos ganamos. Y si tenemos un trabajador tramposo, seguro que ambos perdemos, aunque puede perder más la empresa. Por eso hay que conocer todavía más la ley laboral para no dejarnos sorprender de un trabajador tramposo. Bueno, en el ámbito laboral que no les puedo decir, saben que hay muchas pláticas que tenemos y seguramente tendremos que reforzarlas porque con esta situación económica provocada por el COVID, que ya íbamos repuntando y otra vez se vuelve a caer la economía, pues muchas empresas no están pudiendo aguantar y ya tienen problemas laborales bien serios. Muchos no se han dado cuenta porque las juntas están trabajando parcialmente o en algunos lugares están incluso cerradas. Pero cuando se active realmente la economía que Dios quiere y se active pronto, vamos a sentir golpes muy fuertes. Tenemos que estar preparados. Si tenemos sindicatos, ya sabemos además que tenemos una presión adicional, aunque sea sindicato blanco, la verdad es que sí es una serie de obligaciones adicionales que tienen los sindicatos y los patrones también. Pero es importante por eso que conozcamos todas estas disposiciones y sepamos qué puede y qué no puede hacer el sindicato, qué puede y qué no puede llevar en cuanto a actividades y qué pasa cuando hace actividades para las cuales no está, pues, realmente diseñado. ¿Qué va a generarse? Va a generarse un contribuyente híbrido que sea título 2 y título 3 simultáneamente. Situación que muchas veces ni las propias autoridades fiscales comprenden. Me ha sucedido ya en varios casos, no con organizaciones sindicales ni patronales, pero sí con personas morales no lucrativas, que de pronto hacen actividades que las vuelven también lucrativas por ciertas actividades. Y de pronto la autoridad fiscal dice, es que ¿cómo es posible que vas a presentar dos declaraciones, una en título 2 y otra en título 3? Pues es que si tengo esas características lo voy a tener que hacer, porque eso dice la ley. Entonces hay que hacer los análisis y efectivamente estar muy pendientes de cada uno de estos puntos. Yo sé que hay mucho que seguramente pues nos inquieta. Aquí vamos a ver, déjenme ver más preguntitas de las que me están poniendo aquí. Me dicen que si vamos a ver lo que tiene las implicaciones de cuando un sindicato hace actividad empresarial. Sí, desde luego, cuando hablemos de sindicatos, inevitablemente tenemos que hablar de cuándo podrían volverse contribuyentes de impuestos sobre la renta. Me están preguntando aquí también que si vamos a ver casos prácticos de cómo se obtiene la CLUNY y cómo se hacen los estatutos de las donatarias. También efectivamente eso lo vamos a ver porque precisamente la plática es para que podamos constituir una donataria sin necesidad de gastar grandes cantidades, sin necesidad de estar complementando las actas constitutivas y que podamos hacer los trámites en el orden y de la forma correcta. Así es que unas de estas dudas y muchas más que seguramente se les van a presentar en cada una de las pláticas las vamos a ir viendo. La idea es que nosotros podamos contar con más herramientas para hacer nuestras propias actividades, sean profesionales o empresariales, y que podamos tranquilamente, con la ley en la mano, hacer una protección patrimonial y una planificación, no nada más de nuestras actividades empresariales o profesionales, sino la verdad que de nuestra vida. En la medida en que nosotros vamos pudiendo entender y tomar decisiones, vamos a tener la posibilidad inmensa de poder hacer una
proyección de los resultados que incluso pueden llegar a comprender hasta generaciones varias en el futuro. Generaciones que inclusive no conozcamos, pero que queremos proteger. Propias y de personas ajenas en caso de que estemos pensando en hacer beneficios. Oh, caray, esto se emociona. Bueno, pues parte precisamente de ese compromiso. Espero que me den la oportunidad de apoyarlos, de que entren a nuestras charlas. Tenemos normalmente una charla gratuita por mes y obviamente el desarrollo de algunas de las pláticas que ya les estoy comentando. Así es que es muy importante que estemos pendientes de cada una de las charlas para que pues tomen ustedes las decisiones más convenientes dependiendo de la situación que se les presente. Por eso es que les comento rápidamente algunos de los puntos que vamos a tratar más adelante en otras charlas. A mí me encanta este tema, es un tema que ya se está utilizando mucho, pero que curiosamente muchos no conocemos, que es el crowdfunding, que implica una obtención de financiamiento que muchas veces no es complicada, que puede ser a diferentes escalas y que puede ser desde algo altruista hasta una coinversión con personas conocidas o no conocidas. Tenemos que abrir nuestras fronteras y tenemos que ver que hay posibilidades de financiamiento que no solamente salen de nuestro bolsillo o del bolsillo inmediato de nuestros conocidos. Vamos a tener también el día lunes, los invito a otra charla gratuita para que vean lo que es un taller de prácticas fiscales que vamos a ir desarrollando posteriormente en una serie de módulos de puras prácticas, de puro ejercicio de diferentes situaciones. Desde trámites que tenemos que hacer ante las autoridades fiscales, desde lo que es los ingresos y las deducciones en diferentes tipos de contribuyentes. Vamos a ver también los registros fiscales más conflictivos para muchos y sobre todo la determinación de los impuestos de personas físicas y de personas morales. Así es que los invito a que acudan con sus capacitadoras para que les den el temario detallado de cada una de estas pláticas, sobre todo si son estudiantes, si son contadores recién egresados o administradores, si son personas que ya dejaron hace tiempo de ejercer, pero quieren volver a empaparse de toda esta información que se necesita para llevar las contabilidades y para pagar los impuestos. Bueno, pues los invito. Este es el compañero perfecto de un taller que ya dimos y que ustedes pueden también conseguir con sus capacitadoras, que es el taller de contabilidad, en donde vemos el análisis de cada una de las partidas desde el punto de vista financiero, los registros contables, hasta llegar a hacer estados financieros y sacar análisis de esa información. Bueno, pues ahora nos toca ver todos los puntos que implican las diferentes alternativas que tenemos como contribuyentes, personas físicas y personas morales, y los cálculos que repetitivamente necesitamos hacer. Que muchas veces decimos, yo ya me los conozco todos, pero de pronto nos llega un contribuyente de un régimen diferente y pues ya tenemos dudas. Y claro que siempre es importante contar con una guía. Además, recuerden, todas nuestras pláticas tienen una retroalimentación posterior cuando son contratadas y con el simple hecho de que me muestren la constancia de participación o el comprobante de pago de su capacitadora, ustedes tienen derecho a 2 respuestas gratuitas sobre el tema que tomaron en la capacitación. Y además tienen una gran ventaja, muchas de nuestras capacitadoras aceptan tarjeta, meses sin intereses, y ya sé que les hicieron un combo para que si toman todo el grupo de cursos completos, ya sea el de día viernes o día sábado, un precio prácticamente de regalo. Así es que bueno, acudan con ellas, seguramente algunos de esos puntos van a ser de su interés. Y si lo que ustedes buscan es una alianza para poder apoyar a sus clientes que tengan pues una diversidad de servicios o bien en lo particular tienen alguna consulta, pues estoy para servirles. Yo soy capacitador de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, por lo tanto muchos de estos cursos están registrados y les dan precisamente valor para cumplimiento de capacitación laboral, que déjenme les digo que ya están llegando las revisiones, no nada más de condiciones generales de trabajo, sino precisamente
de normas oficiales mexicanas. Y las normas oficiales mexicanas pues tienen una cantidad de sanciones impresionantes. Además, implican una serie de estudios, de señalética, de documentos, de evidencias que no tienen las empresas. Y tal vez a ustedes ya les tocó alguna revisión de la nueva normalidad y dijeron, ay, que la, y nada más vinieron, me hicieron recomendaciones y no pasó nada. Cuidado, de esa forma se dieron cuenta de muchas de las situaciones irregulares que tenemos, que no hay extinguidores, que no hay señalética, que el personal no está capacitado, que no hay comedor, que tienen una situación de higiene muy mala en los establecimientos. Y entonces, señores, las revisiones se están programando. Además, recuerden que una de las instituciones que más requiere recursos es precisamente lo que es la Secretaría del Trabajo. Tienen muy recortado su presupuesto, a veces ni papel tienen para hacer impresiones. Entonces, bueno, pues hay que buscar recursos también a través, no nada más del cumplimiento de obligaciones, que ahorita está muy acorde con las situaciones de la emergencia sanitaria, pues hay que tener cuidado. Y seguramente también sería útil para ustedes ver algunas de las charlas que tenemos sobre normas oficiales mexicanas, que ya están grabadas, pero que vamos a actualizar sobre todo con las combinaciones que tenemos ahora de outsourcing, con las situaciones que tenemos de norma 35, que ya están revisando, y no tenemos evidencias y no hemos cumplido con los requisitos. Así es que, bueno, para muchas de estas situaciones, para planeaciones, protección patrimonial, pues estoy a la orden. Y cuando tengan consultas, pues yo les recomiendo siempre que manden, por favor, a este correo la consulta junto con el diploma o el comprobante de la adquisición de sus cursos con sus respectivas capacitadoras, para que pueda sin costo hacer la contestación de esas preguntas. Solamente debo de aclararles que sobre el tema que hayan tomado, porque luego me da mucha pena, pero me preguntan sobre cosas completamente diferentes y pues con mucho gusto los atiendo, pero les tengo que mandar su cotización. Pero cuando ustedes toman un tema que está ya contratado, ustedes tienen toda la libertad de hacer los planteamientos sobre ese tema. No sé si les ha pasado, pero yo sobre todo cuando era joven era muy preguntona, yo creo que sigo siéndolo, pero pues me sucedía que los expositores ya no me querían contestar porque preguntaba yo mucho y obviamente no había la posibilidad de que después del curso pues le siguieras preguntando. Y eso te deja así como que con una mala sensación. Además, a veces recibes tanta información que cuando la aplicas, pues es cuando te das cuenta que algo te falta o tienes la inseguridad en algún punto. Así es que estas consultas posteriores a su curso es que tienen el objetivo de reforzar el conocimiento o de aclarar los puntos que se les hayan quedado pues todavía en el vacío. Espero que las aprovechen y espero que estén con nosotros. Y de verdad una disculpa nuevamente por este retraso. Ya me voy a aplicar para efectivamente poder controlar todas las situaciones. Hoy solamente debo de abrir yo. Así es que en la próxima seguramente estaremos completamente a tiempo. Y recuerden, nuestra próxima charla gratuita es el día lunes. Así es que los espero. Déjenme antes de despedirme revisar nuestras preguntas. Gracias por los comentarios. Y, ok, los costos, me preguntan que quiénes me van a dar los costos. Bueno, básicamente los costos les van a hacer llegar cada una de sus capacitadoras a través precisamente de los medios de contacto que también les hicieron llegar esta invitación. Y nos pueden seguir pues en las páginas de internet que tenemos, en donde cada uno de los cursos se está promoviendo. Yo normalmente voy poniendo con cada capacitadora que estoy dando los cursos para que ustedes puedan seguir diferentes temas. Y también lo interesante es que hablando con su capacitadora pueden proponer, me están preguntando que dónde consiguen el curso de sociedades y asociaciones civiles. Bueno, de entrada yo te sugiero que recurras a tu capacitadora si ellos no la tienen. Ya entonces me digas a mí para que yo se los pueda hacer llegar. Y también me están preguntando que si tuvieran un tema diferente a los que se están dando aquí, que a quién se lo pueden solicitar.
nuevamente lo pueden hacer directo a su capacitadora o me lo pueden hacer llegar a mí. Y yo siempre les digo, si tienen un tema que quieres que exponga, con mucho gusto te hago los planteamientos y nos sacamos al público para que no solamente tú te beneficies, sino que haya otros compañeros que también lo puedan tomar y además para que seamos más los que estemos retroalimentando con las preguntas. Así es que, pues espero que nos haya sido de utilidad esta charla del día de hoy y que continúen siguiéndonos en nuestras siguientes pláticas, porque pues hay mucho que aprender y en este país, queramos o no queramos, las disposiciones cambian y las posturas e interpretaciones de la autoridad también. Incluso resulta que hasta las maneras de interpretar la ley de la Suprema Corte están hasta con contradicciones de tesis. Así es que tenemos que allegarnos de todos los elementos para poder tomar las mejores decisiones. Les agradezco muchísimo, muchísimo a todos sus comentarios. Espero estar en contacto con ustedes. Tuve por ahí alguna serie de situaciones personales que me ausentaron un poquito del ritmo que llevaba, pero bueno, ya lo estoy retomando nuevamente. Así es que nos saludamos en próximas fechas. Muchísimas gracias y hasta el lunes para los que lleven gusto.